Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico. Se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor de 2.200 Torre Eiffel juntas. Asimismo, los microplásticos, que son partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. En diciembre de 2020 se creó en Santa Rosa la organización ambiental sin fines de lucro Carumapú, cuyas acciones se basan en los fundamentos de la economía circular y la concientización social. Carumapú es una organización privada, una fundación, cuyo principal objetivo es el tratamiento de los plásticos provenientes de los residuos sólidos urbanos, son los plásticos de un solo uso, aquellos plásticos que comúnmente usamos 10 segundos, 15 segundos y los descartamos a la basura. Entonces lo que hace Carumapú es juntar esos plásticos, reciclarlos, darles una segunda oportunidad y transformarlos en un nuevo producto. Carumapú esto lo hace a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, que a través de su proyecto Ulpan Ambiental recopila lo que son las ecobotellas. Entonces, bueno, a través de ese convenio nos dona parte de esas ecobotellas y nosotros las tratamos y reciclamos ese plástico para armar madera plástica. El proceso del reciclado de plástico es un proceso que inicia con la separación de los residuos en origen. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro caso, que trabajamos con las ecobotellas, cada persona, por una cuestión de convicción ambiental, separa en su casa todos aquellos residuos que son envoltorios, bolsas, papel fino, envoltorio de fideos, galletitas, alimentos, caramelos. Los introduce en una botella de gaseosa, de agua o en un bidón de 3 litros, bien compacto. Eso lo lleva a un punto de acopio. Ulpan Ambiental tiene 42 puntos de acopio en toda la provincia, o sea, son 42 localidades. Y luego llega a nosotros. Nosotros lo que hacemos con cada una de esas botellas es abrir la botella, separar los plásticos y una vez que están los plásticos separados los trituramos. En el caso de los plásticos duros como las tapitas son sometidos a una trituradora que lo deja como en escamas chiquititas, aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro o 5 milímetros por 5 milímetros, y el plástico blando sufre un proceso de agrumado, se llama. El proceso de agrumado es porque el plástico de por sí tiene poco peso, entonces lo que hace el agrumado es generar un grumito de plástico fundido, lo que le da una mayor consistencia para que pueda caer por la máquina. La máquina que nosotros usamos para hacer madera plástica es la extrusora. La extrusora tiene una tolva donde introducimos el plástico triturado o agrumado con un sinfín. Ese sinfín lo va llevando por un sistema de resistencias y ahí lo funde y lo mete en un molde que tiene la forma de la madera plástica. Ese molde luego se enfría, se contrae y se puede extraer para después fabricarlo y trabajarlo como una madera convencional. Esas ecobotellas nosotros nos llegan a nuestro galpón en Santa Rosa, abrimos cada una de las botellas y ahí hacemos una separación de los plásticos. Por ejemplo, las tapitas, en caso de que las botellas vengan tapadas,
las separamos porque es un plástico de una cierta característica. Los envoltorios que están adentro de las botellas los separamos también, y con el plástico PET, que es el de las botellas, nosotros puntualmente no lo reciclamos porque lleva otro proceso. Lo que hacemos es llevarlos al centro de transferencia de Santa Rosa, en la calle Tita Merelo, donde ahí son depositados o tratados, mejor dicho, por la cooperativa Brote Popular, que luego lo venden y lo vuelven a reinsertar en el sistema. Con el plástico de los envoltorios se agruma, queda como un grumo, y con eso hacemos madera plástica. Con el plástico de las tapitas se tritura, se separa por color, y ahí obtenemos maderas de colores distintos, o hacemos productos personales como medallitas para mascotas o posas celulares. Otro proyecto del 2022 fue un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Toay, Centro Educativo Solar, que trabaja con personas con discapacidad, la Universidad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, en el cual desarrollamos un mobiliario urbano inclusivo. El objetivo era desarrollar un banco, básicamente, con medidas y alturas específicas, respaldar, hecho de madera plástica y metal, para poder emplazarlo en un espacio verde, y que las personas que tengan movilidad reducida o disminución visual o alguna otra complicación puedan hacer uso de esos espacios públicos con un buen mobiliario. Generalmente en los espacios públicos a veces el mobiliario se rompe o es de cemento, tiene aristas filosas, entonces pueden causar lesiones. La idea es armar un mobiliario que tenga cuestiones específicas técnicas para que puedan disfrutar del espacio, y el banco viene acompañado de un espacio delimitador para la silla de ruedas, para que aquellas personas que están en silla de ruedas puedan disfrutar del mismo espacio con su familia o por ahí con compañeros docentes de las instituciones. Bueno, nosotros trabajamos mucho también con el Ministerio de la Producción de la provincia, que la verdad que nos ha ayudado mucho desde que iniciamos, y el Ministerio de Gobierno también nos ha ayudado mucho con el tema del armado de la personalidad jurídica de la Fundación. Carumapú inicia en el 2020, en plena pandemia, surge como una iniciativa de los 4 que la conformamos, digamos, de hacer algo nuevo y darle un tratamiento a la cuestión ambiental del plástico. Siempre decimos que el plástico de por sí no es malo, sino lo que es malo es el abuso que el ser humano hace del plástico. Entonces, bueno, yo trabajo en la universidad como no docente en humanas, la conozco a Mariana, que ahora está en el rectorado en toda la parte de Universidad Sustentable. Ella coordinaba y coordina actualmente ULPA Ambiental. Entonces, bueno, en conjunto ideamos con Mauro y Fernando Carumapú, que es darle una segunda oportunidad a los plásticos. Con eso, bueno, provincia, nos contactamos con provincia, con la parte de personalidad jurídica, a ver qué forma le podíamos dar. Terminamos en una fundación. Nuestro objetivo es tratar de armar una pyme o una industria para que esto tenga otro vuelo y poder generar también fuentes de trabajo y sea un producto pampeano, un producto regional, un producto nuevo, novedoso. Y después, a través del Ministerio de la Producción, con la ayuda en distintas convocatorias a nivel nacional. Nosotros ahora estamos participando en una convocatoria en conjunto con la universidad, en conjunto con el SECARA y Carumapú, para fabricar un prototipo de rampas anti-ahogamiento para fauna silvestre. Y anteriormente trabajamos en un prototipo de cobertores eléctricos para el águila coronada. Entonces, en todos esos procesos que a nosotros nos han permitido crecer, la verdad, desde la pandemia hasta ahora nos han permitido mejorar, adquirir equipamiento, mejorar las instalaciones. Bueno, hemos recibido mucha ayuda también, y también la buena predisposición de la universidad, que no solo con ULPA Ambiental, sino con la cuestión institucional y los investigadores de la universidad, en conjunto hemos generado un núcleo asociativo que trabaja en pos de la cuestión ambiental.
Bueno, el CECARA es el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina y fue creado en el año 2001 en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, una resolución del Consejo Superior, y tiene como objetivo desarrollar investigación básica y aplicada en todo lo que tenga que ver con conservación de las aves rapaces, en particular como grupo de aves de interés, pero en general aplicada a la conservación de la biodiversidad en general. Uno de los proyectos que tal vez de más larga data en el CECARA, casi desde el mismo momento de su creación, en el año 2001, fue y es el estudio de la ecología y conservación del águila coronada. Cuando empezamos este proyecto era muy poco lo que se sabía sobre la especie, desde aspectos básicos y fundamentales de su biología, como podían ser su alimentación, la reproducción. Y con el desarrollo del proyecto a largo plazo, no solamente conseguimos y logramos información muy valiosa sobre este tipo de preguntas que uno se puede hacer, ¿no? De qué se alimenta, dónde se reproduce, qué hacen una vez que se reproducen, cuántos huevos pone el águila cuando se reproduce. Y empezamos a ir un poquito más allá, a ver cuáles eran los factores de amenaza de una especie que está categorizada como en peligro de extinción, y se estima que solamente quedan menos de 1000 individuos adultos en su área de distribución, que incluye desde el centro-sur de Brasil hasta la provincia de La Pampa, Río Negro, en el norte de la Patagonia Argentina. Y las principales amenazas que fuimos identificando tenían que ver con, en primer lugar, con la persecución por parte del hombre, que tenía, sobre todo en el oeste de la provincia de La Pampa, que tenía muy arraigado el concepto y la idea de que el águila coronada era una especie dañina, que predaba sobre las ovejas, sobre los chivos. Ese fue el primero que identificamos, y se hizo un trabajo de educación y de extensión intentando revertir esa situación, sobre todo cuando empezamos a ver de que en realidad el águila no se alimentaba, a través de monitorear los nidos con cámaras, no se alimentaba de ganado, sino de animales silvestres. Pero luego en el tiempo, y justamente a raíz de poder utilizar tecnología que nos permitía marcar a los individuos con emisores satelitales y poder ver los movimientos y por dónde se movían y qué tipo de hábitat usaban, también pudimos ver cuando se morían, de qué se morían. Y ahí surgieron dos factores de mortalidad muy importantes, tan importantes como el primero, que era la electrocución en los tendidos eléctricos y el ahogamiento en tanques australianos o reservorios de agua que están comúnmente asociados a la producción ganadera. Este último fue todo un hallazgo, porque uno no presta atención a veces a ese tipo de infraestructuras y no las ve como una amenaza para la biodiversidad. Pero en un ambiente árido y semiárido como es el del oeste de la provincia de La Pampa, en los meses de mayor calor, y siendo un ambiente que no tiene cuerpos de agua naturales, muchas especies de fauna silvestre se acercan a estos reservorios intentando hacerse justamente de agua y caen muriendo ahogados. Ese fue un factor de mortalidad importante para las águilas. Casi un tercio de las que encontrábamos muertas tenían que ver con este tipo de infraestructuras, pero también descubrimos que había muchísimas especies, casi 60 especies de aves y mamíferos, sobre todo de aves, que también morían ahogados en estos tanques. Y bueno, las rampas de rescate fueron una de las elementos que probamos como una medida de mitigación para ver si eran útiles para reducir esa mortalidad. Bueno, nosotros el experimento que hicimos fue para justamente testear porque primero queríamos ver si eran efectivas, fue utilizar unas mallas de alambre que se plegaban en forma justamente de una rampa o de una escalera, de forma tal que cubrieran desde el borde del tanque hasta el fondo, y independientemente de cualquiera fuera el nivel del agua en el tanque, porque el problema ocurre cuando el tanque no está a su máxima capacidad. Casi a rebalsar. Cuando hay un poco de desnivel entre el borde y el pelo de agua, es donde las aves o los animales caen y se mueren ahogados.
Entonces las rampas se colocaban de forma que cubrieran toda la profundidad del tanque y bueno, se colocan justamente desde el borde, enganchadas en el borde, hasta el fondo del tanque. En aquel experimento que hicimos, después de un año de monitoreo de los tanques con rampas y sin rampas, lo que encontramos fue que la mortalidad se podía reducir hasta la mitad con una simple medida que era colocar una malla de alambre que cumpliera esta función de rampa. El plástico se fabrica predominantemente a partir del petróleo, un combustible fósil. Cuanto más plástico fabricamos, más combustible fósil se necesita y más intensificamos la crisis climática. Los productos de plástico generan además emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se toman medidas para controlar el ciclo de fabricación del plástico, estas emisiones contaminantes podrían representar el 19% del total de emisiones permitidas por el Acuerdo de París en 2040 para limitar el calentamiento a 1,5 grados. En ese sentido, la reutilización de plásticos provenientes de residuos sólidos urbanos para la producción de rampas de rescate es un aporte más en la preservación del ambiente ante el escenario de cambio climático. Para que tengamos una idea de la dimensión, de acuerdo al INDEC, al Censo Nacional Agropecuario, donde se consulta a cada uno de los establecimientos agropecuarios sobre un montón de infraestructuras, entre ellas la existencia de tanques australianos, se calcula que en la provincia de La Pampa hay 25.000. Y a raíz de ese estudio que hicimos para comprobar la efectividad de la rampa de rescate, calculamos que un tanque sin rampas genera una mortalidad de aproximadamente 10 aves por año, con lo cual 25.000 tanques a 10 aves por año es un número de 250.000 de aves que mueren ahogadas cada año en los tanques que no tienen ningún tipo de protección o de medida de mitigación como esta que estamos proponiendo. La idea justamente es promover el uso. Evidentemente no podemos llegar ni con un tipo de material ni con otro a cubrir los 25.000 tanques que hay en la provincia de La Pampa. Por eso es importante el trabajo en conjunto, por ejemplo, con la Dirección de Recursos Naturales, que ha tomado algunas medidas y determinaciones en este sentido, como por ejemplo haciendo que el establecimiento de rampas de rescate en los reservorios sea obligatorio para los cotos de caza, por ejemplo, que son uno de los tipos de actividades que la Dirección de Recursos Naturales regula y requiere un plan de manejo para el establecimiento para habilitarlos como cotos de caza. Entonces, esa ya es una gran ventaja. Aspiramos a que, por ejemplo, lo mismo, en caso de que haya reservorios en áreas protegidas, también estén cubiertos con este tipo de dispositivos. Y lo siguiente es promoverlo entre los productores ganaderos. No son hechos con materiales de los que comentaba, mallas de alambre galvanizado, no son elementos muy costosos para el beneficio que generan. Todavía con el tema de las rampas no hemos iniciado, tenemos que ver toda una instancia de diseño previo para ver cómo adaptarlas. El objetivo es hacerlas, si bien con madera plástica, ver de qué forma diseñar una matriz o un producto que se adecue digamos, a la instalación en un tanque australiano, ver las inclinaciones o por ahí ver las formas de que el animal que cae al tanque australiano pueda ingresar o llegar a la rampa para evitar que se ahogue. Así que bueno, todo eso va a ser un trabajo de un año en conjunto con la gente de Secara y con diseñadores industriales y con la provincia para poder lograr un prototipo, ponerlo a prueba y en base a eso tratar de generar un producto. Más allá del beneficio que genera para la biodiversidad, evitando que mueran un montón de especies silvestres, también son beneficios para el productor, porque los animales que caen ahogados a los tanques generan mayor suciedad,
implica una mayor frecuencia de limpieza de los tanques, a veces con algunas complicaciones como la obstrucción de cañerías que llevan el agua desde esos reservorios a aguadas de menor importancia. Entonces, es una medida a implementar donde todos ganan, así que por eso aspiramos a que, más allá de promoverlo con un tipo de material u otro, sea algo que surja de los mismos productores o de los organismos públicos, promoverlo, ya sea a través de la implementación de rampas con estas, por ejemplo, maderas plásticas o con las mallas de alambre, pero sobre todo con las maderas plásticas creo que es muy interesante porque se le da un uso al volumen de residuos que generan, esto de que sea un programa territorial, que estén en todos los municipios, o casi toda la gran parte de los municipios de la provincia, estamos logrando que ese material que genera el mismo municipio por ahí pueda volver geográficamente al mismo lugar, dando solución a otro problema ambiental. El objetivo de la Fundación Carumapú es un objetivo ambiental, también el de SECARA, que es el centro de investigación, para proteger las aves. Entonces, cerrar el ciclo es tratar de usar plástico reciclado proveniente de residuos sólidos urbanos, que en lugar de terminar en la basura, termina en un nuevo producto para la protección de la fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción.